Entonces, buenos días, chicos. La clase de hoy va direccionada a la religión en la India. ¿Listo? Entonces, después de escribir la fecha completa de hoy, como lo hemos aprendido durante todo ese tiempo en nuestro colegio, vamos a escribir como título la religión en la India. ¿Listo? La religión en la India. Continuamos. De la religión en la India, al igual que en la China, en la India también existen tres grandes religiones, de la más antigua a la más actual. ¿Listo? Históricamente, debemos de tener claro que la religión más antigua de todas las religiones, tanto las monoteístas, que son de un solo Dios, como las politeístas, que son las de Asia, como la de China y como la de la India, la más antigua de todas es el vedismo. ¿Listo? Este vedismo que está acá, que es un complemento del hinduismo. Esta es una de las religiones más antiguas, pero como el hinduismo contiene preceptos del vedismo, se dice o se encuentra documentada que el hinduismo es una de las religiones o es la religión más antigua de todas. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar nota. La dinámica de la actividad es que yo les explico la diapositiva y ustedes van tomando nota de lo que vamos charlando. ¿Listo? Entonces, el hinduismo. Dice que el hinduismo o brahmanismo consideran a Brahma como único Dios, eterno, creador. Está organizada por castas y su ideología es contra la violencia. Hasta ahí. Vamos a explicar eso. La semana pasada vimos la Organización Social de la India, ¿cierto? Dentro de esa Organización Social de la India, explicábamos que la sociedad hindú estaba organizada por castas, que si tú nacías en una de esas castas, tú no podías ni pasarte a la otra, ni saltarte a la otra, y mucho menos ir a casarte o a tener algún parentesco con una persona de una casta diferente a la tuya. Entonces, cuando hablamos de religión, la casta que está relacionada a la religión es la casta de los brahmanes, o sea, la casta de los sacerdotes, la casta que posee el saber. ¿Listo? Y ese saber es en cuanto a la religión. Por eso, cuando hablamos de hinduismo, el hinduismo también recibe el nombre de brahmanismo. Y esa palabra brahmanismo viene o se deriva de la primera casta de la sociedad hindú. ¿Y cuál es la primera casta de la sociedad hindú? Los brahmanes. ¿Y quiénes son los brahmanes? Los brahmanes son los mismos sacerdotes o los mismos poseedores del saber. ¿Listo? Entonces, teniendo claro eso y habiendo recordado eso, decimos que, o nos dice la historia, que el precepto más importante que tiene el hinduismo, o lo que conocemos nosotros como mandamiento más importante de esa religión, está dirigido a la no violencia. Ellos no están de acuerdo con la violencia. Para ellos la violencia no debe de existir. Para ellos la violencia lo que hace es disminuir su capacidad de intelecto, de desarrollo, de vivir una vida en paz, tranquila, bonita, armoniosa. ¿Listo? ¿Cuál es la creencia más importante que tiene el hinduismo? La creencia más importante que tiene el hinduismo es la trascendencia, y dependiendo de la trascendencia de una vida anterior es la siguiente vida. Me explico. Cuando nosotros hablamos o cuando ustedes escuchan
que el hombre tiene que trascender y que esa trascendencia depende de la vida que ha llevado para llegar a otra vida, automáticamente hablamos de reencarnación. ¿Qué significa? Que uno de los preceptos más importantes que tiene el hinduismo es que ellos creen en la reencarnación. ¿Listo? Todos los hinduistas creen en la reencarnación. La razón por la cual la sociedad hindú es netamente vegetariana es porque ellos creen que en otra vida pueden reencarnar en cualquier ser vivo. Y todos sabemos que los seres vivos son tanto humanos como animales. ¿Listo? Clarito hasta ahí. Entonces, teniendo claro eso, ellos no consumen animales, ellos no comen animales, ellos solo comen vegetales, lo que la tierra produce. Por eso es que para ellos los animales son sagrados. Dentro de la religión hinduista, los dioses importantes del hinduismo, ellos con el paso del tiempo se transforman, toman una apariencia tanto humana como animal. Me explico. En la parte superior izquierda de la diapositiva, miren a su pantalla, hijos. En la parte superior izquierda de la diapositiva hay un dios. Este dios se conoce con el nombre de Shiva. Este personaje que está acá tiene cuerpo de mujer y tiene una cara de elefante. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Por qué, profe? ¿Por qué ellos tienen un cuerpo de mujer y por qué esos dioses están representados con cuerpo de mujer y con cara de animal? Sencillo, acuérdense siempre que eso hace referencia a la creencia de la reencarnación. Ellos creen que se van a reencarnar. La concepción de ellos, la ideología de ellos es que ellos van a reencarnar en algo y que si no lo hacen es porque ellos ya alcanzaron, ojo, alcanzaron a o alcanzaron la iluminación, que su espíritu ya no necesita de estar en la tierra y que por el contrario ya asciende a ese universo grande de luz en el cual ellos creen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá Shiva, que dice que cuáles son sus dioses importantes. ¿Cuáles son los dioses importantes? Son Vishnu y Shiva. Ojo, los dioses creadores de la religión hinduista son Shiva, que es el dios creador, y, perdón, Vishnu, que es el dios creador, y Shiva, que es la diosa de la destrucción. Pero, ojo, cuando estos dos dioses, tanto la versión masculina como la versión femenina, se unieron, dieron origen al universo. Ese universo ellos lo llamaron Vía Láctea. ¿Cómo así, profesora? Sí, mis amores. El término de Vía Láctea que nosotros hemos estudiado en geografía viene de la religión hinduista. Ellos llamaron a la unión, a la creación que hizo Vishnu y Shiva de nuestro universo, la llamaron Vía Láctea. Por eso, y de ahí viene el término o viene la creencia de que para los hindúes la vaca es un animal sagrado porque la vaca es la que provee la leche. Ellos, uno de los alimentos importantes, uno de los alimentos sagrados para ellos es la leche, pero la leche en su estado natural, la leche en su estado pura, no la leche transformada. Los hinduistas no comen queso, los hinduistas no comen yogur, los hinduistas, ellas no consumen ningún derivado de la leche, porque eso ya es impuro. Ellos que sí consumen la leche en su estado natural, que la provee la vaca, que es un animal sagrado para los hindúes. ¿Listo, chicos?
Dice también que para liberarse de la reencarnación se debe purificar mediante la oración, la penitencia y el sacrificio. Ese sacrificio no hace referencia bajo ninguna circunstancia a ir a sacrificar algún animal o alguna persona. Los sacrificios hacen referencia a despegarse de esa vida terrena, a despegarse de esas cosas materiales. ¿Listo? A eso va a hacer referencia cuando hablamos en el hinduismo de sacrificio. Cuando hablamos de oración, para ellos es importante todos los días orarle o rezarle a sus dioses. Cuando hablamos de penitencia, ellos se privan de comer ciertos alimentos o de realizar ciertas actividades que probablemente les agrade. ¿Listo, hijos? Hasta ahí lo que necesito que ustedes tengan claro sobre el hinduismo. Vamos ahora con el vedismo. El vedismo, que está aquí al lado derecho de su diapositiva, el vedismo se encuentra contenido dentro del hinduismo, lo mismo que el jainismo. ¿Listo? Del vedismo, ¿qué podemos decir? Que el vedismo en sánscrito, saber o conocimiento. ¿Qué es el sánscrito? Ojo, el sánscrito es una de las primeras formas de dialécticas y de escritura. Les voy a dar un recorde, les voy a contar algo. Según la historia se dice que Cristo hablaba y escribía en sánscrito. Eso me dice que ese dialecto y esa escritura es supremamente antigua, es muy, muy antigua. Entonces, si es muy, muy antigua, por eso es que forma parte del hinduismo, porque el hinduismo es la religión o es la religión más antigua que se tiene, de la cual se tiene conocimiento. ¿Qué me dicen del vedismo? Me dicen que el vedismo fue una de las primeras religiones. Adoraban a varios dioses que representaban a las cosas naturales. Si ven por qué el vedismo está contenido o está dentro del hinduismo, porque el vedismo, al igual que el hinduismo, es politeísta. Ellos creen en muchos dioses. Dice que la base del ritual era el sacrificio con el que se esperaban tener recompensas como hijos, salud, protección contra los enemigos, etcétera, muchas otras cosas. Los orígenes de algunas religiones vienen del vedismo. En la actualidad, el vedismo no es tan popular, por eso aquí se plasma que el vedismo está contenido, o sea, está dentro del hinduismo. ¿Listo? Porque ya no se hacen sacrificios como antes. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el judaísmo, hay una parte donde Dios le pide a Jacob que sacrifique a su hijo, ¿cierto? Y él obviamente como él obedece, él lleva a su hijo a sacrificio. Y por allá, cuando ya iba a empezar su sacrificio de su hijo, Dios le dice, ya no vas a tener que sacrificar a tu hijo porque creo en ti. Entonces, esa forma de creencia, de sacrificios, viene de acá, del vedismo. ¿Listo? Y hay otras religiones que lo habían tomado literalmente. ¿Entendido hasta ahí, mis amores? Vámonos ahora con el jainismo. El jainismo dice que la palabra jainismo viene de los jinas, que quiere decir vencedores. ¿Listo? Mis amores, acuérdense que todos deben estar tomando nota. Toman nota. No es escribir al pie de la letra la diapositiva, sino yo les voy leyendo, les voy explicando y ustedes van tomando nota de lo que yo voy diciendo. El jainismo dice que la palabra jainismo significa vencedores porque viene de la palabra jinas, que quiere decir vencedores, y que jinas significa seguidor. ¿Listo?
se conquistaban a sí mismos para lograr la liberación. ¿Qué quiere decir? Que ellos, al igual que el hinduismo, ellos también entraban en un estado de profunda oración, de profunda penitencia para poder lograr que su espíritu, que su alma ascendiera hacia donde están sus dioses. Eran laicos y respetaban sus votos con los cuales los valores primaban. ¿Qué tipo de valores? El respeto al otro, el respeto a sí mismo, ese tipo de valores. ¿Listo, mis amores? Entonces, chicuelos, paso a seguir. Después de haber tomado apuntes, abajo escribimos actividad. Vamos a hacer una actividad que va a constar de 2 punticos. ¿Listo? Como hemos venido trabajando últimamente, vamos a hacer 2 punticos en clase. Entonces, el primer punto consiste en, vamos a tomar nota, tomo nota del siguiente cuadro. Este cuadrito que les estoy mostrando, mis amores. Este cuadrito me muestra las 5 religiones, tanto monoteístas como politeístas, que existen en la actualidad en el mundo. Profesora, pero solo hay 5. No, hay más. ¿Por qué estas 5? Porque estas 5 son las que más personas congregan, las que más personas tienen. Van a tomar nota de lo más importante. ¿Listo? ¿Qué sería lo más importante? El fundador, la creencia y el libro sagrado. ¿Listo? Entonces, ya vimos el hinduismo. Aquí aparece el hinduismo de primera, aparece el budismo de segunda y las 3 últimas religiones que son monoteístas. ¿Listo? El segundo punto, la segunda viñeta. La segunda viñeta consiste en, realizo la imagen de los 2 dioses del hinduismo. ¿Cuáles son los 2 dioses? Shiva y Vishnu. ¿Listo? Esa es la actividad que ustedes van a realizar. ¿Listo, hijos? Entonces, terminamos acá. Dejamos hasta ahí. Dios los bendice, se cuidan mucho y recuerden que la actividad es para desarrollarla en clase, chicos. ¿Listo?